Saludos y muchas bendiciones a todos ustedes. Un fuerte abrazo. Hoy vamos a hablar de la fe. La fe es un ingrediente, es una sustancia, es una herramienta que necesitamos para lograr aquello que no podemos lograr de una forma natural. Por ejemplo, tal vez tienes una situación económica, puede ser una situación familiar, puede ser una situación en el hogar, puede ser una situación de enfermedad. Y necesitas cambiar esa área, necesitas cambiar eso y quitar eso de tu vida. Necesitas ser sanada. Necesitas esa paz, ese gozo, esa alegría que todos anhelamos. Y yo quiero decirte que por medio de la fe en Dios, tú lo puedes lograr. La fe no quita la realidad de la evidencia natural que ya tienes en la mano, sea un diagnóstico de salud o algún problema en la corte. La fe lo que hace es que cambia esa situación, ese problema, y lo saca y quita esa enfermedad, y quita ese problema, y te facilita la victoria. Si tú aprendes que la fe tiene que conectarse con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, yo soy Jehová tu sanador. ¿Okay? Ahí tú necesitas la fe. La fe para una persona que está enferma. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por la palabra de Dios a tu vida. Cuando te sientes triste, la Biblia te dice, gozaos. Pero si tú crees esa palabra va a producir en ti el gozo. Si estás enfermo o enferma, la Biblia dice que Jehová es tu sanador y que por su llaga fuimos nosotros curados. Si tú pones la fe en esa palabra de Dios, esa palabra va a cambiar esa enfermedad, la va a eliminar y la va a quitar. Por eso hay mucha gente sanada cuando tienen una fe de acuerdo al corazón y a la palabra de Dios. Ahora, la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, en Hebreos capítulo 11, versículo 1. La certeza de lo que se espera es estar seguro de lo que estás esperando. ¿Por qué? Porque no puedes tener duda. La duda lo que hace es que bloquea tu fe. Un ejemplo que te voy a dar es cuando los discípulos trataron de sanar a un enfermo y no pudieron. Y vinieron donde Jesús luego, porque Jesús sí pudo hacerlo, el milagro. Jesús es el que hace todo. Y le preguntaron por qué no pudimos. En una ocasión Jesús le dice a ellos, por vuestra poca fe. Ahora, la fe tiene medidas, puede ser pequeña o puede ser grande. Pero lo importante de la fe no es si es pequeña o es grande. Lo importante de la fe es que no tenga duda. Porque Jesús dijo en una ocasión, si tuvieras fe como un grano de mostaza, y le dijeras a este monte, quítate de aquí y lánzate al mar, de cierto sucedería. Lo que Jesús está tratando de decir, si tienes un problema enorme, y por la fe tú crees en la palabra de Dios, tu problema se resuelve. Ahora, en otra ocasión le dijo a los discípulos, hombres de poca fe. Tenían poca fe como un grano de mostaza, era suficiente. Pero Jesús continuó hablando con ellos y le dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda detiene el milagro en tu vida. La duda es la que está deteniendo que se resuelva la situación que tú quieres que se resuelva. Quita la duda de tu fe. Aunque tengas una fe como un granito de mostaza, lo más pequeño de las semillas de las hortalizas, pero luego crece como un árbol enorme donde las aves vienen y hacen nidos en ella, en las ramas. La fe es una de las más importantes cosas que podemos tener. Ahora, en Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que busca a Dios sepa que le hay, que Él es real. La fe es
necesaria para agradar a Dios. Y si tú agradas a Dios, la palabra de Dios te va a agradar a ti. Va a producir un fruto en tu vida. Quiero tocar algo, y es en un área donde Pablo dice en el libro de Efesios capítulo 2 que somos salvos por gracia, por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo está hablando de la fe, pero aclara que la salvación viene por la gracia. La gracia es un favor inmerecido. En otras palabras, Dios nos proporciona una cruz, un sacrificio gratuito para que tú y yo, activando la fe, porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Sin fe es imposible alcanzar la salvación. Él nos da por gracia la salvación. En otras palabras, nadie tiene que pagar y nadie tiene que cobrar. Es algo gratuito que Dios nos ha dado. Claro, a Dios le costó la vida de su Hijo Jesucristo y los sufrimientos que Jesús pasó en aquellos momentos. Pero es gratuita. Pero por medio de la fe, dice Pablo. Salvos por gracia por medio de la fe. Necesitamos activar la fe, creer con ese granito de mostaza que Jesús decía, pero sin duda, para que podamos ser salvos. Ahora, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, Santiago dice otra cosa. Santiago en el capítulo 2, versículo 14, dice que la fe sin obras está muerta. Déjame decirte algo que vas a aprender hoy. Y es que en la Biblia aparece aparentemente algunas contradicciones, las cuales no es cierto. No hay contradicción en la palabra de Dios. La contradicción está en la interpretación humana, en la interpretación que la persona le da a ese versículo. Y eso puede pasar con iglesias grandes, iglesias medianas, iglesias pequeñas o personas que aún no están en la iglesia, pero son gente que le sirven a Dios. No hay contradicción. Nada se contradice en las Escrituras. Es la interpretación, cómo las personas lo están entendiendo. Y eso se debe a la falta de conocimiento, de una revelación que viene de Dios por medio de su Santo Espíritu a la persona. El Espíritu es necesario y la fe también para entender bien las Escrituras y lo que Dios quiere decir. No es contradicción. Es simplemente la falta del conocimiento de la revelación de Dios por medio de su Espíritu a nosotros los seres humanos. La fe no puede tener duda. La fe es aquello que dice el libro de Efesios. Es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Aunque tú no veas el resultado. Pero si estás convencido de que tu fe viene por el oír la palabra de Dios, que tu fe viene por lo que la palabra de Dios está en ella escrito, donde dice, no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios. Y tú te agarras de la palabra de Dios. Con esa fe, Dios te va a dar el resultado que Dios quiere que tú tengas y no el resultado que tú estás teniendo en el mundo natural. Un resultado, un diagnóstico terrible de un médico. Dios dice en su palabra, si tú activas la fe, yo puedo cambiar eso. No estoy negando que eso no sucedió, pero te estoy diciendo que así dice el Señor. Si tú crees en el Señor, que Él te puede sanar, Él te va a sanar. No importa la enfermedad, no hay nada imposible para Dios. Él lo va a hacer, pero activa la fe en la palabra, creyéndole a Dios. Que lo que Él hizo en la cruz del Calvario, la salvación que Él te da allí gratuitamente por gracia, también está incluyendo tu sanidad. Una sanidad espiritual, una sanidad emocional, porque hay enfermedades emocionales. Una sanidad a tu corazón, porque hay corazones heridos. Hay sanidad física, porque hay personas enfermas físicamente en los órganos, en el cuerpo. Dios te da la victoria. Él te da la sanidad. Solo en Él hay esperanza. Hay cientos y cientos de testimonios. Y yo quiero que tú tengas el tuyo propio. Yo tengo los míos. Cada cual tiene los suyos. Milagros de Dios. Milagros que cuando la gente lo cuenta dice, pero ¿cómo? Dios es real. Jesús es real. Y para eso es la fe. La fe es oír la palabra de Dios y creerla, aunque no la veas en el momento. La palabra de Dios tomará efecto en tu vida y cumplirá lo que Dios la ha enviado a hacer.
si tú la activas con tu fe. La fe es un don de regalo del Espíritu Santo. Y por medio de la fe alcanzamos salvación, alcanzamos sanidad, paz, gozo, alegría. Cree en la palabra de Dios. Cree en lo que Dios hizo en la cruz del Calvario con Jesús. Créelo por medio de la fe. Un granito de mostaza es todo lo que el Señor Jesús te pide. Y Él dice, con eso puedes mover una enorme montaña y sacarla de tu camino. Si no conoces a Jesús, yo quiero que ores conmigo esta oración. Señor Jesús, perdona mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Acepto el sacrificio en la cruz del Calvario gratuitamente. Ahora, Señor Jesús, sé que resucitaste el tercer día. Entra en mi corazón y sé el Señor de mi vida. De ahora en adelante, lléname del Espíritu Santo. Llévame a un lugar a leer la Biblia, a orar, a ayunar y a ir a una iglesia. Si estás enfermo, dile, Señor Jesús, sáname ahora mismo. Yo declaro una palabra de sanidad sobre tu vida también. El que levantó a Lázaro de los muertos, que estaba muerto Lázaro por casi 4 días, es el mismo Jesús hoy día que está con todos nosotros. Es el que te va a sanar hoy. Es el que te va a sanar mañana a algunos de ustedes, según vean este video. Él es tu sanador. Por sus llagas fuimos nosotros sanados, dice las Escrituras. Así que envío una palabra de sanidad sobre tu vida, una palabra de restauración sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu hogar. Cree en la palabra por medio de la fe y sé uno de los miles y miles que habemos, que hemos sido transformados, sanados, restaurados la familia. Los bendigo, un fuerte abrazo y que Dios me los cuide y me los bendiga siempre. Amén.